Introducción del video, contame la historia. Pasan imágenes de eventos y personajes de la historia argentina sincronizado con el latido de la música. Luego aparece una imagen del personaje o evento que tratará el podcast. Los convocamos para realizar para el 9 de julio, vamos a realizar esta entrevista entre Daniel Calvet, Cora Pellman, quien conduce, y Bernardo Pellman. Vamos a hablar del 9 de julio, pero desde otro lugar donde no se suele transitar. Porque pareciera que del 25 de mayo de 1810 al 9 de julio de 1816 no pasó nada, así que llegó directo de una fecha a la otra. Y entendemos que no es tan así, así que bueno, los invitamos a que nos cuenten qué es lo que ocurrió en todos esos años. Daniel, ¿querés empezar? Sí, por supuesto. A ver, sí, tenemos la primera junta de 1810. Después de la primera junta aparece el triunvirato, que de alguna manera ha hecho algunas acciones. Pero bueno, en principio estamos hablando de la gesta de nuestra independencia. En este caso, en estos años hubo varios sucesos muy importantes a favor y en contra de la posible independencia. En la Asamblea del año 13 se producen algunos cambios y han aceptado nuestros símbolos patrios, que son el escudo, la escarapela, el himno nacional, y también tenemos la bandera, que de una vez por todas fue aceptada tal cual. De ahí más han habido otro tipo de cosas. Lo que no se habló y que en ese momento era imposible, obviamente porque en Buenos Aires existe todavía la fuerza de los realistas, los ingleses que están dando vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Eso no pasó. De ahí más hay varios puntos que son fundamentales, que tenían que pasar para que de pronto se acelerara un poco el tema de la independencia. Bernardo, a partir de la Asamblea del año 13. Bueno, tenemos ahí, sí. Buenísimo. Claro, desde la declaración de la primera Junta de Gobierno Patrio, hay dos fuerzas que chocan: los centralistas y los autonomistas, que después van a ser unitarios los centralistas y federales los autonomistas. Bueno, y ellos van a ser una fuerza por cómo se iba a organizar el Estado del Río de la Plata. Ese es un tema. Y el otro tema es la declaración de la independencia de este país, de cualquier metrópoli extranjera. La Asamblea del 13 convoca a el Congreso de Tucumán, que esta medida tenía como antecedente que ya la primera Junta había convocado diputados del interior para hacer un congreso organizativo, que será vuelta, ¿no es cierto? Sí. Tenemos la primera Junta, la Junta Grande, 1811, el primer triunvirato, tenemos 1811, hay un golpe de Estado que da el grupo de San Martín, que derroca el primer triunvirato y sube el segundo triunvirato. El segundo triunvirato convoca a la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 hace, como bien dijiste vos, la proclamación de los símbolos patrios. Perdón, te voy a decir algo sobre los símbolos patrios, que nos parece algo tan escolar, pero que en realidad contextualicemos y pensémoslo, que era necesario en ese momento y en este momento también encontrar símbolos en los que vos te sientas identificado, que supiera quién es quién también. Claro, porque los españoles estaban ahí con su bandera, sus símbolos, y nosotros no teníamos nada, y eso fue de una importancia muy grande. 9 de julio de 1916
el panorama interno de las Provincias Unidas, de las Provincias Unidas, lo que va a llamarse Provincias Unidas, y el contexto internacional era muy desfavorable a la independencia. En el aspecto exterior estaba Fernando VII, que era el rey de España, que había asumido nuevamente como rey luego de la derrota de Napoleón de Waterloo. Y él no iba a establecer toda la política liberal que los patriotas españoles habían desarrollado desde la lucha de Napoleón hasta la lucha contra Napoleón, hasta que Napoleón tiene abdicar de su poder. Y Fernando VII se hace un monarca absoluto, y lo cual trae un gran desconcierto a los patriotas españoles. Él amenazaba con hacer una invasión al Río de la Plata. Esa invasión se hizo, pero en lugar de llegar al Río de la Plata, llegó a las costas venezolanas y reprimió la primera ola revolucionaria de Venezuela, donde estaba Francisco Miranda y Simón Bolívar, que Francisco Miranda es detenido y muere preso en Cádiz, y Simón Bolívar huye a las Antillas. Bueno, eso era una amenaza muy importante. Bueno, la otra amenaza era que el reino de Portugal, que estaba establecido en Brasil hasta la derrota de Napoleón, quería invadir la banda oriental, o sea, el lugar donde está actualmente Uruguay, porque ellos decían que eso les correspondía a ellos. Además, la esposa del rey de Portugal era la hermana de Fernando VII, se llamaba Carlota Joaquina, y ella decía que como era hermana de Fernando VII, le correspondía ese territorio para ella. O sea que teníamos los españoles que nos querían invadir, teníamos a los portugueses que nos querían invadir, y aparte había un sector de los políticos del Río de la Plata que pedían la protección de Gran Bretaña, o sea, que Gran Bretaña fuera nos protegiera a nosotros fuéramos una colonia de Gran Bretaña. Por supuesto. Bueno, todo esto ocurría en el interior. Belgrano había perdido las batallas de Vilcapugio y Ayohuma en 1814, con lo cual los españoles avanzaban sobre el norte, y lo único que podía frenar eso era la acción de Güemes. Bueno, por otra parte, en la banda oriental estaba el caudillo Artigas, que él había proclamado la Liga de los Pueblos Libres, y se adelantaba a el tema de independencia. Bueno, sí. Hay un dato. Me parece que hay una pregunta, a ver. Sí, a ver. Hay un dato puntual acá. No olvidemos que la posición de Artigas no era muy cómoda, porque, bueno, Artigas sabemos que ha sido saqueado todo el territorio de la banda oriental por los portugueses. Bueno, y hay otro tema más que tampoco hay que dejar libre, que en el primer directorio que nosotros tuvimos en Buenos Aires, a manos de Carlos María de Alvear, que en realidad, bueno, esa parte me gustaría destacarla porque fue algo muy importante en la fiesta de la independencia, ¿no? Sí, discúlpame, ¿querés que avance sobre eso? Bueno, la asamblea del año 13, o sea, aparte de los símbolos patrios, aparte de la declaración de la abolición de la esclavitud, creó el poder ejecutivo del directorio. El primer director supremo del Río de la Plata fue Posadas, que era tío de Carlos María de Alvear. Carlos María de Alvear era un oficial político que había llegado con San Martín de España, de Inglaterra para acá. Correcto. Ellos tenían, Carlos María de Alvear y San Martín no tenían las mismas ideas.
una de las cosas que pasaba era de que Carlos María de Alvear quería tener la suma del poder político del territorio. Transitó un directorio, o sea, él fue director supremo del Río de la Plata y le fue muy mal porque su política autoritaria le llevó que los caudillos se le enfrentaran. Pero ahí estamos hablando de Alvear. De Alvear. Me parece que Sí, hay una alguien tiene cosa. algo para decir de Alvear. A ver. No, quería también, decirte que en principio Carlos de Alvear, un déspota, ¿no? Que coloca a su tío Gervasio Posadas como director supremo, ¿sí? Ahí donde Gervasio Posadas, como quiere tener a Artigas ahí a raya, ofrece una recompensa de 6.000 pesos para detenerlo y, bueno, vivo o muerto, obviamente, porque así pensaban ellos, ¿no es cierto? Claro, tratado como un forajido Artigas, que va a ser un patriota, sí. Sí, por favor, sí. Bueno, y después de ello, este hombre, Gervasio Posadas, tuvo que dejar y volvió Carlos María de Alvear al poder, siendo una parte de su poder más que ser un presidente, un director, era un dictador, una persona que solamente ataba los privilegios de los descendientes y los de la colonia que todavía andaba dando vueltas, los realistas y los ingleses. Y él debía toda obediencia a los ingleses. Viaja después, porque hay un temita con San Martín y con Álvarez Tomás, que me gustaría que vos lo cuentes. Es una parte muy importante por el cual nosotros llegamos a la independencia. Es uno de los claro, bueno, una cosa. Carlos María de Alvear y un político, un diplomático que Carlos María de Alvear manda a Río de Janeiro a entrevistarse con el embajador británico Lord Stanford, era el pedido de protección a Gran Bretaña del territorio del Río de la Plata. Cosa que cuando se hizo público ese ofrecimiento, todo el mundo se le puso en contra. Aparte de ser Carlos de Alvear muy autoritario, bueno, él era centralista, bueno, quería que nosotros estuviéramos ser subalternos de Gran Bretaña, pero bueno, entonces eso lleva a un levantamiento en Fontezuela, donde Carlos María de Alvear tiene que renunciar, y bueno, y hay un breve periodo del directorio de Álvarez Tomás, y eso abre la posibilidad de que fuera elegido como director supremo del Río de la Plata Pueyrredón, y Pueyrredón es una persona muy cercana a San Martín, también quiere la independencia. Bueno, una vez instalado Pueyrredón como director supremo del Río de la Plata, o sea, en marzo, 24 de marzo de 1916, empieza a funcionar el Congreso de Tucumán. Los diputados no estaban muy seguros de declarar la independencia, porque tenían miedo de revelarse. Principalmente los de Buenos Aires. ¿Cómo? Principalmente los de Buenos Aires. Aunque fueron elegidos, democráticamente, porque eran 90.000 habitantes en Buenos Aires, lo que daba 7 diputados de Buenos Aires. ¿Es correcto? Sí. Bien, o sea, 7 porteños, como quien dice. Claro. Los que fueron, claro. Estaban ahí concentrados y no estaban, había muchas presiones. Sí. Y entonces que había que ser, no sé si le hemos dado la trascendencia de que era, más allá de venir las carretas y todo como nos contaron, era la valentía de juntarse para esto,
esta declaración de independencia. Bueno, Bernardo, ¿cómo el 9 de julio, en la Casa de Tucumán, con la presencia de Francisco Laprida, se lee la proclamación de independencia que dice: nos declaramos libres e independientes de España, y esa fue la declaración legal, ¿no es cierto? Legal en el sentido de oficial. Pero luego hubo una reunión secreta del Congreso donde se le agregó libres independientes de España, y se le agregó y de toda otra potencia extranjera, para bloquear la posibilidad de que Gran Bretaña o Portugal se adueñaran de nuestro país. Para liberarnos totalmente, como dijo San Martín en este punto, esas fueron palabras de él, para que no quede nada a la buena de Dios, o que quede nada libre, como para que puedan especular sobre eso. Entonces San Martín quiere hacer esa, como una cláusula, digamos, ¿no? Agregó que no quieren intervención de ningún país del extranjero, europeo, y donde fuere, porque es la independencia argentina hace que nosotros seamos independientes con respecto al resto de los países europeos, ¿sí? Sí. Lo que sí es que el Congreso de Tucumán logra la proclamación de independencia, pero ellos también se habían propuesto organizar el país, o sea, sacar una constitución nacional, que lo logran, o sea, lo hacen parcialmente, pero no, o sea, la constitución que logra sancionar el Congreso de Tucumán después se traslada a Buenos Aires. Lo que logran hacer una constitución, pero era terrible, pasó la historia como constitución de 1819, y que era tremendamente impopular porque era centralista y era pro-monárquica. Y las grandes mayorías de nuestro país eran federalistas y republicanos, o sea, que fueron un poco en contra de la mayoría de la gente en el tema de la organización, no en el tema de la independencia. Sí, no era sobre derechos, sino sobre obediencia a la Constitución. O sea, no había derechos, pero sí figuraba que había tener obediencia sobre esa Constitución, ¿no es cierto? Por eso que después le trasciende. Les voy a decir que en esto, que tomen unos minutos finales cada uno para ir redondeando esta intervención que estamos haciendo sobre el 9 de julio. Correcto. No sé, ¿puedes decir si quieres Bernardo, te digo yo, no hay ningún problema. No, Daniel, empezamos, por favor. Bueno, en este caso, hablando de 1819, donde figura esta Constitución, obviamente que iba a ser para que nada sea aceptado sobre ese papel, ¿no? O sobre esa Constitución. Cuando comienza esa terrible guerra civil y se produce la primera batalla de Cepeda. No hubo intervención de San Martín allí. ¿Por qué? Claro, San Martín había declarado muchísimas veces que él no iba a intervenir en luchas interiores, luchas fratricidas, porque él tenía la tarea de la independencia de Sudamérica. Entonces nunca se complicó en la lucha fratricida. Exactamente. Lo mismo pasó con Simón Bolívar en el norte de Sudamérica, o sea, en Venezuela, en Colombia. Él trató de mantener trató de mantener la unión de la Gran Colombia. Bueno, estos dos grandes libertadores de América trataron de mantener de mantener la independencia del territorio en contra de las luchas fratricidas. Bueno, él nos dejó un ejemplo, ¿no es cierto? Que no nos peleáramos entre nosotros. Correcto. Le sugiero terminar esta nota con la frase que siempre nombra Bernardo, que decía Bolívar.
sobre todo Sí. lo que él sentía hacia el final de su carrera. Claro, porque con respecto a la, o sea, sí lograron la independencia, pero lo que no pudieron lograr es la Unión Americana. Entonces, Simón Bolívar decía que mi tarea fue como arar en el mar. Correcto. O sea, lo que nos tiene que llevar a pensar de que, bueno, la independencia es un proceso aún abierto y que, bueno, nosotros tenemos que completarlo. Nosotros y los que nos van a preceder, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, y la última parte que quedó ahí un poquito en el tintero es que obviamente teníamos que terminar una gesta que era la de San Martín y el Cruce de los Andes. Por eso San Martín estaba tan apurado que se declare de independencia y que se firme el acta para que ella tranquilamente como país independiente cruzara los Andes para hacer realmente lo que tiene que hacer como general de un país independiente. Muy bien, la verdad interesantísimo, gracias a los dos, Daniel Gracias. Calvet y el profesor Bernardo Pellman, así que bueno, nos encontramos en otro micro de este programa de historia que llamamos Contame la Historia.